vivimos en una cultura donde casi todo es negociable. Donde casi todo es negociable. La verdad es relativa hoy en día. En gran parte de la cultura actual se ha abandonado la idea de que exista una verdad absoluta y una verdad objetiva. En lugar de ello, ¿qué sucede? Se promueve la idea de que cada persona, cada individuo tiene su propia verdad. Yo tengo mi propia verdad, el hermano tiene su propia verdad. Lo que antes se evaluaba preguntando, ¿es verdadero o falso? Ahora se evalúa con preguntas como esta: ¿funciona esto para mí o no funciona? ¿Es esta tu verdad? Porque esta es mi verdad, por si tú no la sabías. Es relativo. Esto significa que la verdad deja de ser algo estable, deja de ser algo universal, y ahora en nuestros días se ha convertido, mejor dicho, en algo subjetivo, en algo que cambia hoy en día. Dos ideas completamente opuestas pueden ser aceptadas simultáneamente como válidas, siempre que cada individuo se sienta cómodo con ellas. Es que yo pienso que es así y tienes que respetarme. Es mi verdad. Yo creo, yo siento que la Biblia dice así y yo lo creo y es mío. Por desgracia, en este mundo vivimos, hermano. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, la verdad no nace del hombre ni tampoco de su percepción. No, sino que la verdad nace de Dios mismo. De Dios mismo. Como dijo Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Cristo es el Logos, la segunda persona de la Trinidad. Dice la palabra de Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios y el Espíritu se movía. Y luego, y dijo Dios, sea la luz. Ahí está la palabra, el verbo de Dios. Así que Cristo es la verdad encarnada. Cuando la verdad se vuelve relativa, hermanos, el resultado inevitable es confusión espiritual y moral, porque ya no existe un estándar claro. ¿Quién gobierna la vida? ¿Quién tiene derecho de meterse en mi vida? ¿Quién tiene derecho a mí de decirme cómo debo de conducirme en mi matrimonio? ¿Cómo debo de educar a mis hijos? Si no hay verdad absoluta, tú no tienes derecho a meterte en mi vida. Yo no tengo derecho a meterte en mi vida. Cada quien, como dice Jueces, hace lo que quiere. ¿Y cuál es el resultado? El caos. El caos. Así que hoy en día vivimos donde casi todo se negocia. La verdad se negocia. La moral hoy en día es flexible. La moral es flexible. Si la verdad, hermano, deja de ser absoluta, por default, la moral también pierde su fundamento. Pierde su fundamento. En consecuencia, lo que antes se consideraba correcto o incorrecto comienza a redefinirse según la cultura, según va cambiando, según la presión social, según las emociones del momento va cambiando. Ahora ya hay una generación que le dio por ser perros. Hay como perros, los terian. ¿Ha escuchado los terian? Según la cultura, puras cortinas de humo, por cierto. Es tremendo. La moral se vuelve situacional. Algo puede considerarse correcto hoy y cuestionable mañana. Lo que una generación condenaba, la siguiente lo celebra, lo que vemos hoy en día. Las decisiones éticas se basan en preferencias personales que en principios permanentes. En ese contexto, hermano, el criterio ya no es justo esto delante de Dios, sino si te sientes bien, pues hazlo. Si la mayoría lo acepta, pues vamos. Es pragmatismo. O sea, no importa si te está funcionando, ¿y qué te fijas
no está mal, está dando resultados y eso es lo que importa. Es tremendo. La Biblia, en cambio, presenta una moral que no fluctúa con las modas culturales, porque se fundamenta en el carácter de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Punto. Él es inmutable, como dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Usted ve los Alpes en un momento llenos de nieve, ve muchas montañas de nieve, pero esas con el tiempo cambian. Se les va la nieve. Pero el carácter de Dios no. Él es santo, hermano. Todo es negociable. La palabra pierde valor. En tercer lugar, cuando la verdad se relativiza y la moral se vuelve flexible, inevitablemente la palabra del ser humano pierde peso y pierde credibilidad. Las personas se vuelven profesionales. Los compromisos, las promesas se vuelven hoy en día provisionales. Los compromisos se rompen con facilidad. No, fíjate que no pude ir. Ay, te espero 3 horas. ¿Por qué no viniste? No, fíjate que nos salió un imprevisto. Y con aquella cosa que los rompemos, no hay compromiso. No hay compromiso. Las declaraciones pueden adaptarse según la conveniencia del momento. En muchos contextos decir algo ya no garantiza que se cumplirá. No garantiza. La palabra que sucede se vuelve ligera, es negociable y fácilmente retractable. Esto contrasta profundamente con lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Contrasta, hermano. En la Escritura, la palabra refleja el carácter de la persona. Por eso Cristo dijo que tú sí seas sí y tú no seas no. Porque habla del carácter. Por eso dice, no jures. ¿Por qué? Porque al decir, te lo juro por Dios, estás diciendo que tu reputación está por los suelos y necesitas a otra persona, otro nombre, para darle peso a tu declaración. Que tú sí seas sí, tú no. Para el creyente, la integridad de la lengua no es solo un asunto social, es una expresión, hermano, de fidelidad a Dios, que siempre cumple lo que Él dice. Porque nosotros somos sus embajadores, somos sus representantes. Que a nosotros no tener credibilidad, lo que estamos haciendo es manchando la reputación de Dios. Tomando su nombre en vano. Cuando la verdad se vuelve relativa y la moral flexible, la palabra inevitablemente va a perder peso, valor. Pero el Evangelio llama al creyente a vivir de manera contracultural, aferrado a la verdad de Dios, guiado por una moral estable, caracterizada por la palabra y los estándares de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son la sal de la tierra, son la luz del mundo, son luminares, como le dijo Pablo a los Filipenses, en medio de una generación maligna. A eso nos llama el Evangelio, a resplandecer. Porque hay algo que jamás entra en negociación, hermano. La santidad del nombre de Dios. Por eso debemos replicarlo así. Cuando el texto dice que no tomará por inocente al que tome su nombre en vano, está afirmando 3 verdades profundas, hermanos. Que Dios es absolutamente justo. La irreverencia tiene consecuencias reales. Y no mire a Nadab y a Abiú. Su gloria no es moneda de cambio. Su reputación. Así que este pasaje nos confronta con una realidad incómoda. ¿Podemos trivializar el pecado? Dios no. ¿Podemos justificar la ligereza? Dios no. ¿Podemos acostumbrarnos, hermano, a lo sagrado? Dios no. Tenemos que tratarlo a Dios como lo que es nuestro Dios. El problema no es simplemente lingüístico, querido.
El problema es judicial. Ese es el problema. Ese es el problema de tomar el nombre de Dios en vano. No es, no hables así, no te expreses de esta manera. No. El problema aquí no es lingüístico. El problema aquí es judicial. Y decir que es judicial significa que entra en la esfera del juicio de Dios. No es simplemente una falta de etiqueta espiritual. No, es una ofensa legal contra la santidad de Dios. El mandamiento presenta a Dios como juez que examina el uso de su nombre, que es testigo de nuestras palabras y que emite un veredicto sobre nuestra conducta. Por eso el texto dice que no tendrá por inocente al culpable. En términos judiciales significa no lo declarará absuelto, no lo considerará inocente, no ignorará Dios la ofensa. En otras palabras, Dios toma personalmente el uso de su nombre, hermano. Dios toma personalmente el uso de su nombre y tratarlo con ligereza es presentarse culpable ante el tribunal de Dios. Porque estamos ante un Dios, hermano, que toma su gloria más de lo que nosotros valoramos en Él. Dios toma su gloria más que en ocasiones nosotros la valoramos. Un Dios cuya justicia protege su santidad. Un Dios que no absuelve automáticamente la irreverencia. Pero esta verdad no solo produce temor, también produce asombro. Porque el mismo Dios, hermano, que no declara inocente al culpable, es el mismo Dios que proveyó un camino para que el culpable pudiera ser justificado sin que su justicia fuera comprometida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Qué hermoso es Dios. Proveyó un camino para justificarnos sin que su justicia fuera comprometida. Es hermoso lo que hace Dios. Así que en esta tercera parte nos llevará al corazón mismo del carácter divino siempre. Dice, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Justicia sin concesiones, porque Dios no negocia su nombre. Dios no negocia su nombre. La justicia de Dios, hermano, es absoluta. Dios no absuelve lo que Él ha declarado culpable. Y la expresión no tendrá por inocente, como les dije, es un lenguaje judicial, porque Dios se presenta ahora como el juez. No es una reacción emocional, no, es un veredicto legal. Es un veredicto legal. Dios no puede declararse indiferente ante la irreverencia, porque hacerlo sería negarse a sí mismo. Su justicia no es flexible ni sentimental, su justicia es perfecta, no es ambivalente, no es bipolar, no, es perfecta. Es perfecta. Si Dios justificara la profanación de su nombre sin consecuencia, estaría declarando que su gloria entonces no tiene valor, no tiene peso. No tiene peso, hermano. Pero la justicia de Dios no funciona así. Lo que es culpable ante su santidad no puede ser simplemente ignorado. Y vean el Antiguo Testamento. Es por ello la importancia de que no minimicemos pecados religiosos como si fueran pequeños. Es que hay mentira blanca y mentira negra. Pecados piadosos y pecados chiquitos y pecados, hasta los clasificamos. Pecado es pecado delante de Dios. No pensemos que la irreverencia es un detalle sin importancia, de ninguna manera. De ninguna manera. No asumamos tampoco que es lo que sucede hoy en día, que el silencio de Dios es igual a aprobación de Dios. Que el silencio de Dios es sinónimo de aprobación.
El hecho, hermano, de que Dios no juzgue inmediatamente no significa que no juzgará. Mire lo que dice Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No me ha juzgado, significa que estoy viendo lo que estoy haciendo. No sucede nada. La pregunta es, hermano, ¿hemos tratado cosas sagradas con ligereza, pensando que no es tan grave? Imagínense, hermano, si Dios actuara hoy en día como lo hacía en el Antiguo Testamento. Yo creo que no hubiera nadie, hubiera pocos en el púlpito. Es tremendo nos enseña. La santidad protege la gloria de Dios, la siguiente. Porque el hombre representa su identidad. La santidad de Dios. El escritura del hombre de Dios no solo es un título, querido. No solo habla de su carácter. Jehová Jireh, Él proveerá. Él nos proveerá. Jehová Shalom, Jehová es tu paz. Representa su carácter, su autoridad, su reputación, su gloria. Cuando Él prometió las cosas en el Antiguo Testamento, yo te voy a dar una tierra, yo te daré una descendencia, Dios cumplió al pie de la letra. Que habla de su carácter, de quién es Él. Deshonrar su nombre es atentar entonces contra su identidad. Contra su identidad. Dios no negocia con su gloria, porque su gloria es la manifestación de quién es Él. Si Dios tolerara su desprecio, hermano, estaría permitiendo una mentira acerca de sí mismo. No sería Dios entonces, no sería digno de adoración. Él es Dios. Por eso la reacción divina, aquí nosotros vemos que no es una reacción de un Dios emocionalmente afectado. No es exagerada. Esa reacción es coherente con la naturaleza de Dios. Porque Él es santo. Es coherente con su naturaleza. Por eso la irreverencia comienza cuando el asombro por Él, el asombro por nuestro Dios termina. Cuando deja de asombrarnos, cuando deja de llamarnos la atención, cuando lo tribalizamos, entonces ahí comienza la irreverencia. Recuperar el temor santo es recuperar la conciencia de quién es Él. ¿De quién es Él? Hoy en día, desgraciadamente, se trata de la adoración como rutina. Vamos a cantar estos cantos solamente para llenar el hueco. Simplemente una cadena que no sabe ni lo que está diciendo, si son bíblicos o no. Vamos a llenar el hueco. No se trata de eso. Hemos perdido el asombro ante su santidad. Oh, aquí está la presencia de Dios. ¿Sientes? ¿Estás sintiendo lo que yo? Y es curioso, porque Jacob tuvo temor cuando se le apareció el Señor. Y aquí Dios está. Yo no lo sabía. Manoah tuvo temor. A Juan le faltaron las fuerzas. Es curioso, hermano, que todas las manifestaciones, las teofanías en el Antiguo Testamento, en las personas produjo temor. Y hoy en día no. Hoy en día es como inocular. Ese es el problema hoy en día. Por eso la certeza del juicio no lo tomará en vano. La siguiente cosa. Así que esta advertencia no es simplemente retórica. No tendrá por inocente, no es amenaza vacía. No son palabras, no es demagogia. Es garantía. Dios va a juzgar. Dios, hermano, no necesita defenderse. Él es el estándar moral. Él es el estándar moral. Y toda falta contra su nombre entra en su tribunal. Lo hace juzgar. Esto nos enseña algo tremendo. El pecado contra la gloria de Dios es más serio de lo que nuestra cultura percibe. ¿Y qué digo yo cultura? Que muchas iglesias perciben.
El pecado contra la gloria de Dios. Podemos burlarnos, podemos tribalizar, podemos relativizar, pero Dios sigue siendo juez de su tiempo. Su tierra resbalará, como dijo Moisés en Deuteronomio. Como dijo Schaffer. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Vivir, hermano, con conciencia eterna. Vivir evaluando nuestras palabras, tomando en serio, en realidad, lo que sale de nuestras bocas. Porque cada palabra, hermano, Dios la escucha. Tiene audiencia. Dios la escucha. Pero ahora entramos, hermano, no tan solo en el juicio severo de Dios sobre aquellos que toman su nombre en vano, sino cómo vemos la atención gloriosa de cómo su justicia y cómo el Evangelio, Dios se conecta a la siguiente cosa. Porque podemos preguntarnos, ¿cómo podemos o cómo puede alguien ser salvo? ¿Cómo nosotros podemos escapar? ¿Cómo puedo salir de ahí? He fallado, he pecado contra Dios. Como dijo este hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Te he fallado, he abusado de tu nombre, te he defraudado, te he deshonrado, he manchado tu reputación con mi conducta. ¿Cómo le hago, Señor? Dios no declara inocente al culpable. ¿Quién podrá sostenerse entonces? ¿Quién podrá pararse? Es ahí, iglesia, donde entra el Evangelio de Cristo. Es ahí donde entra el Evangelio de Cristo. Es ahí donde brilla el Evangelio de Cristo. Es ahí donde aquella carga que llevaba Cristiano en la alegoría de John Bunyan, Progreso del Peregrino, es ahí cuando llega a la cruz, cae aquella carga. Aquí cayó mi carga. Rota en este sitio yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, pero más bendito quien murió por mí. Dios no negocia su justicia, no la negocia, pero tampoco abandona su misericordia. En la cruz, la justicia no fue cancelada, fue satisfecha. Dios no ignoró el pecado, lo juzgó plenamente en Cristo. Y ese mismo Dios, hermano, que no declara inocente al culpable, es el Dios que proveyó sustitución para el culpable. Porque Cristo nos transfirió su justicia y nosotros le transferimos nuestro pecado. Hermoso, hermanos, esto. Que Dios no declara inocente al culpable. Es el Dios que proveyó sustitución para nosotros culpables. Y a través de Cristo nos transfirió su justicia y nosotros, en cambio, le dimos nuestro pecado. Eso significa que la justicia no fue suavizada, que el nombre de Dios no fue comprometido, que la santidad de Dios no fue rebajada. La cruz demuestra que el hombre tiene tanto peso que el pecado contra él requería una satisfacción total. Por eso Cristo fue clavado. Ah, mis amados hermanos, la cruz y el amor de Dios. Qué hermoso la cruz y el amor de Dios. Allí en ese lugar, Dios nunca estuvo ausente del Calvario. Él estaba allí como el juez del universo, juzgando y castigando nuestros pecados en la cruz y dando al mismo tiempo una muestra de amor incomprensible hacia todos aquellos a quienes vino a buscar. El amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino de Cristo. Así que la cruz fue al mismo tiempo un acto de castigo y perdón, de severidad y de gracia, de justicia y de misericordia al mismo tiempo. Nuestro Señor y Salvador tuvo que beberse esa copa de ira santa, justa, sin ninguna gota de misericordia, para que nosotros hoy podamos disfrutar de la copa de la salvación
la ira de Dios. Díganme si es una misericordia y gracia. Es por ello, hermano, que no tomes la gracia como permiso para la ligereza, para abusar de él. No uses el Evangelio como excusa para la irreverencia. Vivamos agradecidos por una justicia que fue satisfecha en Cristo Jesús por ti y por mí. Si Cristo pagó por pecados contra el nombre santo, ¿cómo podríamos seguir tratándolo de esa manera o descuidando o abusando? Abusando de él. Voy concluyendo, hermano. El siguiente. Dios no negocia su nombre. Dios no lo negocia. ¿Por qué, hermano? Porque su justicia es perfecta. Y fue satisfecha en Cristo. Porque su santidad es absoluta. Su gloria es suprema y su carácter, su hermoso carácter es inmutable. No cambia. No cambia. Si Dios, hermano, no reduce el peso de su nombre, nosotros tampoco debemos hacerlo. Debemos hacerlo, no debemos hacerlo. Dios no negocia. Dios no negocia. Qué hermoso es nuestro Dios. La siguiente. El tercer mandamiento no solo prohíbe algo, nos revela quién es Dios. Y cuando nosotros entendemos quién es Él, ¿qué va a suceder, hermano, con nuestra oración? Va a cambiar. Nuestra oración va a cambiar porque sabemos quién es Él, conocemos su carácter. Nuestra lectura bíblica va a cambiar cuando tú abras la Biblia, va a cambiar. Porque ahí está plasmada su palabra, viva y eficaz. Nuestra integridad va a cambiar. Porque Él todo lo ve. Nuestra lengua también, nuestra manera de cambiar, de hablar, hermano. ¿Por qué cambia? Porque entendemos que estamos tratando con el Dios 3 veces santo y que no tendrá por inocente al culpable, al que lo trate con ligereza. Y sobre todo cambia, hermano, al entender que Él proveyó para nuestra salvación a través de Cristo Jesús. Que el peso de su nombre entonces produzca en nosotros un temor santo como el de los patriarcas, como el del Antiguo Testamento, una integridad profunda, una adoración sincera, una vida, hermano, que esté a la altura de nuestra profesión, como dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Así que vamos cerrando, hermano, esta enseñanza, la siguiente. Vamos cerrándola. El peso de su nombre, viviendo a la altura de nuestra profesión, fue lo que nosotros vimos. Y hemos recorrido un camino profundo. ¿Cómo vivimos la irreverencia, queridos? ¿Cómo la vivimos? Cuando lo sagrado se vuelve, ahí nosotros estamos viviendo la irreverencia. Cuando lo sagrado se vuelve ordinario. Cuando vivimos de una manera incoherente, cuando la profesión no es transformada. Vivimos la incoherencia cuando la profesión no transforma. Es decir, decimos algo y hacemos otro. Somos incoherentes. La hipocresía en el culto, ¿qué le dijo Cristo a Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Y qué dijo Cristo? Bien profetizó Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vimos la oración sin fe,
qué es la manipulación de la palabra. Bien. Vimos lo que es, mis amados hermanos, la profanación y el abuso de su palabra, juramentos innecesarios, el abuso de la lengua. Y finalmente contemplamos la justicia sin concesiones, porque el Señor no tendrá por inocente al culpable. Ahora la pregunta final es, ¿cuánto pesa Dios en tu vida? ¿Cuánto realmente pesa Dios en tu vida? ¿Cuánto pesa Dios en mi vida? ¿Cuánto valor tiene Dios en mi vida? ¿Cuánto valor tiene Dios en tu vida? Porque el peso que Dios tenga en tu corazón determinará el peso que tenga su nombre en tu boca. El peso que tenga en tu nombre en tu boca. Dependiendo de lo que Dios signifique para nosotros, amados hermanos. Si Dios es pequeño para ti, su nombre será ligero entonces. Si Dios es común para ti, su nombre va a ser rutinario. Una rutina. Si Dios es distante para ti, entonces su nombre se transformará en algo mecánico. Pero en cambio, si Dios es santo, y es santo. Si es majestuoso, y es majestuoso. Si es juez, y es juez. Si Él es salvador, y Él es salvador, entonces todo cambia. Porque tu oración deja simplemente de ser un trámite. Tu lectura bíblica deja de ser una costumbre. Y la palabra tu palabra deja de tener ligereza. Tu vida deja de ser incoherente. Porque ahora tú vives para la gloria de Dios. Todos hemos fallado, ¿no es cierto? Todos hemos fallado. Dios nos confronta y nos arrincona y nos dice culpable. Pero también hemos visto que hay una esperanza gloriosa, la siguiente. Porque la serie no termina con condenación, termina con la gracia de nuestro Dios. Con la gracia de nuestro Dios. El único que vivió perfectamente a la altura del nombre fue Cristo. Juan el Bautista bautizaba y estaba la lista de pecadores corruptos que trabajaban en el gobierno, en el campo, la sociedad. Ahí estaba la fila, ahí era larga, y atrás estaba Cristo, listo para ser bautizado. ¿Por qué? Porque Él era nuestro representante legal. Él era nuestra cabeza federal. Él se bautizó no por Él, se bautizó por ti, se bautizó por mí. Se bautizó por ti. Y Él vivió perfectamente a la altura del nombre. Que en la cruz el peso de la justicia de Dios cayó sobre Él. Para que tú y yo pudiéramos recibir perdón y ser absueltos ante la justicia de Dios. Eso significa, hermano, que no salimos de esta serie solo con culpa. No salimos de esta serie solo con culpa. Culpa por haber usado el nombre de Dios con ligereza, acordarme, por haber orado sin fe, cuántas veces lo hicimos, por haber leído la Biblia sin someternos a ella, por ser incoherentes en nuestra profesión, haber hablado a Dios sin reflejarlo. No salimos con culpa que nos hunda, sino con una convicción que nos levanta. Porque el propósito del tercer mandamiento no es destruirnos, iglesia. Es fomentar en nuestro corazón que honre el peso del nombre de Dios. Honre el peso del nombre de Dios. No salimos solo sintiéndonos mal por lo que usted y yo hicimos, no. Salimos entendiendo que podemos hacerlo diferente, que podemos darle la gloria, no de manera perfecta, pero sí la gloria que Él merece. Que Él merece.
el llamado, hermano, entonces? ¿Cuál es el llamado, entonces? ¿Estás viviendo a la altura del nombre que llevamos? Cuando tú y yo digamos, Señor, que haya temblor santo en nuestras vidas. Cuando tú y yo oremos, que haya fe real. Cuando enseñemos que haya fidelidad en el texto, que sea interpretado de acuerdo a su contexto inmediato, a su contexto general, a lo que dice el texto. Fidelidad a su palabra, no para obtener resultados, no para acomodarlo para conveniencia, no porque está fulano de ahí, ahora sí es mi momento para sacar este texto y dárselo a él. No, eso es manipulación. No, hermano, que haya fidelidad bíblica. Cuando hablemos que haya gracia. Cuando el mundo nos observe, que él vea coherencia. Porque el nombre que llevamos ustedes y yo no es ligero, hermano. Bien. No es ligero. El nombre que ustedes y yo llevamos es glorioso, es santo, es eterno. Sobre ti la gracia se derramó. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Vivir a la altura de nuestra profesión no es perfección, querido. Temor santo ante Dios, es reverencia ante Él. El peso de su nombre, hermano, que ese peso produzca en nosotros una vida que le honre a Él, que le glorifique a Él, que dé testimonio a Él, porque Dios es santo. Dios es santo. Y nosotros lo vemos de una manera clara en el Antiguo Testamento. Vemos aquellos hombres de David que cuando el arca se cayó, iba a caer, ellos la detuvieron con sus manos porque se iba a llenar de lodo. Ellos creyeron que el lodo, ese objeto inanimado, estaba más impuro que sus manos. ¿De qué puede estar impuro el lodo si es algo inanimado? En cambio sus manos estaban manchadas por el pecado. Por eso el juicio de Dios. ¿Y qué pasó cuando Obed-Edom le dio el lugar que le merecía al nombre de Dios? Lo reverenció, lo respetó, lo amó y no lo hizo por bendición, lo hizo por amor a su nombre. ¿Y cuál fue el resultado? Dios lo bendijo. Pero no fue por causa de que su corazón, hermano, era el hecho de que ahí todo Dios estaba. Ahí Dios estaba. ¿Y qué pasó? David bajó la barca. ¿Y qué pasó? ¿Sabes qué, David? Que dice Crónicas que los hijos de Obed-Edom eran los porteros. A nosotros no nos interesan las bendiciones, nos interesa aquel que bendice. Ese es amor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y nos dé la gracia para que nosotros honremos a Dios y honremos su nombre, ese nombre que ustedes y yo llevamos. Que todos somos culpables, todos, hermanos, somos culpables, pero Dios ha proveído la solución para nuestra culpa. Y esa solución, dice la Biblia, que Dios, Filipenses capítulo 2, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Un nombre que se honremos entonces ese nombre. Amén. Póngase de pie.